un modelo económico propuesto por Christian Felber que supera la dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad. Bueno, esta frase es calcada, o podría ser calcada, a alguna que integrará un programa fascista de principios del siglo XX, entre el periodo de entreguerras. Porque precisamente el marxismo se presentaba a sí mismo como un superador de la dicotomía entre capitalismo y comunismo, como una tercera vía. Y esa tercera vía, además, veremos que se parece mucho a las propuestas de este señor. Entonces, de entrada, una breve reflexión sobre el bien común. El bien común es un concepto muy esquivo. Todos tenemos nuestra propia opinión de qué es lo mejor para la sociedad, pero nuestra opinión sobre qué es lo mejor para la sociedad no significa que eso sea lo mejor para la sociedad. Básicamente porque cada uno de nosotros, cada uno de los individuos, alcanzamos la felicidad, es decir, nuestro bien particular, de un modo distinto. Y además tenemos una opinión distinta, como decía, de cómo el resto deben alcanzar la felicidad. Por tanto, si cada uno de nosotros tiene una opinión distinta sobre el bien particular y sobre los particulares bienes ajenos, difícilmente lograremos ponernos en común y de acuerdo sobre qué es el bien común, es decir, sobre cómo toda la sociedad consigue alcanzar la felicidad, como dice Christian Felber. Y de hecho, aunque todos estuviéramos de acuerdo en que determinados valores, porque podríamos decir, bueno, en lo más amplio no nos podemos poner de acuerdo, pero sí hay un mínimo común denominador en el que todos sí estamos de acuerdo. Hay ciertos valores que son nucleares y que esos constituyen la esencia del bien común. Incluso en ese supuesto, es muy probable que cada persona no asigne el mismo valor relativo a cada uno de esos valores. Por ejemplo, supongamos que todos valoramos la libertad de expresión y el ecologismo como dos valores nucleares de lo que debería perseguir una sociedad. Habrá que tomar decisiones sobre si cortamos árboles para imprimir periódicos o si no los cortamos. Y no cortar árboles para imprimir periódicos atenta obviamente contra la libertad de expresión que tú puedes canalizar a través de un periódico, pero a su vez preserva la vida del árbol. Con lo cual, si hay un ecologista que dice sí, yo soy partidario de la libertad de expresión, pero luego se opone a cortar el árbol, y luego hay otra persona que dice no, yo valoro más la libertad de expresión que el ecologismo, por tanto estoy a favor de cortar el árbol, ahí hay una diferencia irreconciliable en el sentido de componer jerarquías de valores universales que va a chocar. Y como va a chocar y como no hay manera de reconciliar eso de manera homogénea, la solución que se ha tendido a dar es someter a escrutinio, someter a votación, cuáles de esas jerarquías de valores son mayoritariamente preferidas. Pero en tal caso ya no estamos en el bien común, sino estamos en el bien mayoritario. Lo que prima, como traté en parte de comentar ayer, lo que prima ya no es el interés de la comunidad, del conjunto de los individuos, ya no priman los intereses que verdaderamente son comunes al conjunto de los individuos, sino los intereses que son mayoritarios en alguna de las facciones de la sociedad. Facciones que además se pueden componer a través de lobbies, grupos de presión, grupos organizados para conseguir objetivos espurios y muy concretos, etc. Por tanto, la democracia, el asamblearismo económico, que es al final lo que defiende Felber, no nos conduce hacia el bien común, nos conduce en todo caso hacia el bien mayoritario. Y luego además, cuando estudias cómo se compone ese bien mayoritario a través de los procesos electorales, ni siquiera. Nos conduce a que quien sea más hábil y más elocuente para manipular a los demás conseguirá imponer sus puntos de vista a través de las votaciones. Entonces, en realidad, el único concepto, ya lo comenté ayer, que a mí se me ocurre de bien común es la posibilidad o el marco normativo en el que todo el mundo puede perseguir sus fines particulares sin impedir que los demás persigan sus fines particulares. Es decir,
el respeto y el establecimiento de unas normas de convivencia dentro de las cuales cada bien particular es realizable o es a priori realizable, siempre y cuando cada persona consiga convencer a otras personas de que deben cooperar y de que cooperando entre ellas ambas salen beneficiadas. Esa es la única carcasa bastante vacía que se me ocurre para definir el bien común como el marco normativo donde todo el mundo puede perseguir sus fines. Eso es lo que Hayek llamaba nomocracia, es decir, un sistema que no tenga fines en sí mismos, sino que se integre o esté conformado de todos los fines particulares de los miembros que integran ese sistema. Y Hayek lo contraponía a la teleocracia. ¿Qué es la teleocracia? Un sistema que efectivamente tiene un fin y ese fin del sistema se ubica por encima de cualquier otro fin particular y subordina todos los fines particulares al fin del sistema. Pues hemos de construir un edificio. ¿Que tú quieres tener tiempo libre? No, tienes que estar picando piedra y trabajando para construir el edificio. ¿Por qué? Porque ese edificio es bueno para la colectividad. Entonces, la economía del bien común de Christian Felber no solo coloca por encima de todo el bien de la mayoría, sino que ese bien de la mayoría es un bien teleocrático, es decir, es un bien que se impone sobre el resto y el resto pasan a ser simplemente peones de la mayoría, y eso en ningún caso se puede considerar bien común. ¿Por qué? Porque desde luego la minoría, que puede ser minoría con el 49,99%, en ningún caso la minoría está alcanzando sus fines. Por tanto, los únicos fines que se alcanzan son los de la mayoría a costa de la minoría, y eso desde luego no cabe tildarlo de bien común. Pero bueno, vamos a entrar un poco más sobre cuáles son las consideraciones de partida de la economía del bien común. La economía del bien común de Christian Felber se basa básicamente en dos principios. La idea de que el capitalismo se mueve a través del egoísmo y de que precisamente por ello el capitalismo degenera en una competencia salvaje. Entonces lo que Felber quiere sustituir son estos dos principios, que en lugar del egoísmo prime el altruismo y que en lugar de la competencia salvaje prime la cooperación estructural entre las empresas. Entonces, ¿por qué cree que el capitalismo se basa en egoísmo y en competencia salvaje? Bueno, dice que se basa en egoísmo por la lectura que hace de La mano invisible de Adam Smith. Dice, si todos egoístamente perseguimos nuestros fines particulares, el capitalismo presupone que vamos a llegar al bien común, dice Felber. Pero en realidad lo que sucede es que si el valor fundamental o el motor fundamental del capitalismo es el egoísmo, lo que tendemos a hacer no es a lograr el bien de las dos partes, sino a que una parte se imponga sobre la otra e instrumentalice a la otra para lograr sus fines particulares. Fijaos que esto ya de entrada es muy parecido a lo que Felber quiere hacer con las mayorías sobre las minorías, pero bueno, dejando esto de lado, esta es la justificación que él da. Y luego cree que el capitalismo necesita de la competencia como elemento motivador de los agentes económicos. Es decir, si tú y yo competimos, yo voy a estar más motivado para hacerlo mejor. Por tanto, siempre necesito tener un rival, dice Felber, que dicen los capitalistas, para estimularme y para superarme. Pero como cada uno persigue el egoísmo, lo que sucede es que los que llegan a la cúspide son los individuos más egoístas, con menos escrúpulos, etc. Y que la competencia en realidad al final degenera en la formación pues, de cárteles, de precios ineficientes, por ejemplo. Un caso que luego comentaremos. Felber considera inadmisible que un gestor de un hedge fund cobre tropecientas veces más que un jardinero. Dice que eso es algo que muestra que el capitalismo no funciona porque no está asignando correctamente los precios, que obviamente el valor de un jardinero, el valor económico que genera un jardinero o su contribución al bien común es muy superior a la que genera el gestor de un hedge fund, al que ve algo así como un parásito. También dice que el capitalismo genera desigualdad, destrucción ecológica, comportamientos inmorales. El caso de Felber es un caso de izquierda moralista. Es
decir, no es la típica izquierda, ¿no? De hecho, ha tenido bastante relación con grupos cristianos y demás, a los que les intenta convencer de que, bueno, lo típico, que el capitalismo degenera en la inmoralidad y en la degradación de los individuos. Entonces, estos son los dos principios sobre los que se basa, bueno, los dos principios sobre su visión del capitalismo en los que se basa la economía del bien común. Entonces, esto ya de entrada es erróneo. Es erróneo sugerir, como sugiere Felber, que hoy tenemos un sistema capitalista, porque Felber confunde el corporativismo actual, los privilegios actuales a oligarquías políticas y empresariales, con capitalismo. Y eso no es capitalismo. Es decir, la crisis económica actual, por ejemplo, no la ha provocado el capitalismo, la ha provocado el intervencionismo monetario a la hora de establecer privilegios sobre la banca. Por tanto, cuando se trata de defender el capitalismo, no se trata de defender el sistema actual, o al menos no todo el sistema actual. Y eso es lo que deliberadamente Felber confunde, porque encuentra una situación de rechazo ante la ciudadanía que es lógica en ciertas cosas, en ciertos ámbitos, y la quiere canalizar hacia su modelo. Y su modelo, como digo, es bastante equivocado, no solo en las propuestas que hace, sino ya de entrada en su concepción del capitalismo y en cómo los liberales entienden el capitalismo. De entrada, hemos dicho egoísmo como la búsqueda desmesurada del beneficio monetario propio a costa de los demás, y segundo, competencia salvaje dirigida a machacar, aplastar a los demás para precisamente obtener ese beneficio monetario. De entrada, egoísmo no significa imponerse sobre los demás. Egoísmo significa, o al menos así lo entendía Smith, como ayer nos contó Walter, simplemente perseguir tu interés propio en cooperación con los demás, porque de Smith se suele hablar de la mano invisible, pero nos olvidamos, o quienes quieren ridiculizar la mano invisible como algo extremadamente individualista y demás, se olvidan de otro de los pilares de la teoría económica de Smith, que es la división del trabajo. Entonces, la división del trabajo, por definición, es cooperativa. Precisamente es división del trabajo. ¿Y cómo dividimos el trabajo? Cooperando, especializándonos e intercambiando. Entonces, egoísmo no significa voy a machacar al otro. Egoísmo significa yo voy a perseguir mis fines y voy a tratar de convencer a otros de que me ayuden a perseguir mis fines a cambio de que yo les ayude a perseguir los suyos. Y eso es muy distinto al egoísmo, tal como se lo describe absurdamente por Felber. Porque además, incluso la motivación del ser humano, al buscar su interés propio, no tiene por qué ser egoísta en el sentido más estricto del término. El interés propio puede comprender el altruismo hacia los demás. Es decir, yo puedo buscar el beneficio monetario para ayudar a los demás. Ahora bien, altruismo no significa despilfarrar recursos. Precisamente la economía de mercado es útil para incluso canalizar el altruismo hacia la economización de recursos y por tanto maximizar las posibilidades de altruismo. Pero vamos, como decía, lo fundamental es que en cierta medida el capitalismo y la división del trabajo, lo positivo que tienen es que no hace falta que el individuo, que cada individuo sea altruista para que al final todos consigan sus fines. Es decir, a menos que queramos reformar la naturaleza humana de un modo que no vamos a conseguir, es evidente que el ser humano, como también ayer nos contaba Walter, tiene una parte de egoísta en el sentido más estricto del término. Y lo que nos interesa es disfrutar de un sistema económico donde ese egoísmo se pueda canalizar precisamente hacia el bien común. ¿Y el bien común qué es? Que el resto de personas puedan lograr sus fines cooperando con esa persona. Lo que decía Smith de no es por la bondad del carnicero. Es decir, a mí me da igual por lo que sea, lo que me interesa es que el carnicero pueda cooperar conmigo y que el carnicero, al buscar sus intereses particulares, pueda ayudarme, lo quiera él o no lo quiera, pero porque eso es la mejor vía, pueda ayudarme a lograr mis propios intereses particulares, que de nuevo pueden ser egoístas o altruistas en el sentido antes definido. Y en ese sentido, el capitalismo, como digo, es estructuralmente altruista. Esto es una frase que puede ser muy polémica, pero lo que quiero resaltar es
que antes de satisfacer nuestras necesidades tenemos que preocuparnos por satisfacer las necesidades de los demás. Lo hagamos movidos por el altruismo empático propio o simplemente por la necesidad y la conveniencia de que en este sistema tengo que buscarme las habichuelas para cooperar con los demás, y la manera de cooperar con los demás es satisfacer las necesidades de los demás. Pero el capitalismo en sí mismo no es un sistema de autosubsistencia donde yo sea autosuficiente y me olvide del resto. Yo por necesidad tengo que cooperar con el resto, porque precisamente si me salgo de la división del trabajo voy a ser mucho menos productivo y voy a tener mucha menos capacidad para satisfacer mis fines, ya sean estrictamente egoístas, estrechamente egoístas o altruistas, en el sentido de parte de las ganancias que yo obtengo las quiero revertir en quienes me rodean. Por tanto, ese es el egoísmo que necesita el capitalismo para funcionar. No necesita un egoísmo de te voy a machacar a ti porque así yo salgo ganando, etc. Y no es tampoco el egoísmo que podemos ver en nuestro entorno. Es decir, obviamente habrá personas sin escrúpulos, etc. Pero no todo el mundo es una persona sin escrúpulos, como podemos ver, porque es que si no ni siquiera nos reuniríamos aquí, nos estaríamos apaleando entre nosotros. Y luego el otro error de Felber es no entender para qué sirve la competencia dentro del capitalismo. Felber dice, necesitamos la competencia como elemento motivador, porque si no la gente... Bueno, Felber dice que los capitalistas, los liberales, dicen que necesitamos la competencia como elemento motivador, porque si no la gente no tendría incentivos, o no tendría tantos incentivos a obrar adecuadamente, que la competencia es como una especie de presión para que tú saques lo mejor de ti y por tanto que necesitamos esa continua rivalidad que como seres humanos nos lleva, dice Felber, que dicen los liberales, a ser los más eficientes posibles. Entonces, Felber dice que hay otras motivaciones, que la competencia en realidad es irrelevante, que se ha demostrado que se puede motivar al ser humano de otras maneras sin necesidad de que exista competencia, y que incluso el ser humano se vuelve más productivo cuando lo sacas de un entorno hostil de competencia. Y puede ser. Es decir, puede ser que ciertos entornos muy hostiles de competencia machaquen mentalmente a ciertos individuos y esos individuos sean más provechosos dentro de entornos cooperativos. Eso pues será el caso. Habrá otros individuos que sacarán lo mejor de sí cuando están sometidos a presión continua, otros no. Lo esencial es que, como digo, dentro del capitalismo las formas fundamentales son formas de cooperación estructural. La división del trabajo es una cooperación estructural entre empresas. La competencia, si os fijáis, se da en la última etapa, sobre todo en la última etapa, donde el consumidor, o el capitalista en etapas intermedias, pero el capitalista anticipando las necesidades futuras de los consumidores, tiene que validar o rechazar los planes empresariales que le proponen como planes de creación de valor. Es decir, la competencia no es tanto, no es un mecanismo para estimular al prójimo, sino es un mecanismo para que podamos discriminar los buenos de los malos planes empresariales. Los planes empresariales que satisfacen de verdad las necesidades de los consumidores y que son más urgentes, y cuáles no lo hacen. Porque si no, planes empresariales potenciales los hay infinitos. Todos tenemos nuestra idea de cómo ganar dinero. La cuestión es que, como los recursos son escasos y hay que economizarlos, solo deben salir adelante aquellos planes que sean relativamente más valiosos para los demás. Y la manera de que sobresalgan, primen o subsistan aquellos planes que son relativamente más valiosos para los demás es sometiéndolos al dictamen competitivo del consumidor. Es decir, que el consumidor diga esto sí, esto no. Y eso es competir, porque los dos quieren que el consumidor les diga esto sí, pero no les puede decir a todos esto sí porque los recursos son escasos. Por tanto, la competencia es un mecanismo para descubrir, como decía Hayek, cuáles son los bienes más valiosos que hay que producir y cómo hay que producirlos. Es decir, cuál es la mejor manera de proveer las necesidades más urgentes de las personas. Porque es que ahora mismo, si nos pusiéramos a divagar qué hay que producir y cómo hay que producirlo, como digo, cada uno de nosotros tendríamos una idea, pero ninguna de esas ideas sería verdad a priori. Solo una vez sometamos esas ideas al juicio de los consumidores, podríamos verificar ex post, a posteriori, que
un plan empresarial era positivo y otro era negativo. Tenemos una incertidumbre ineradicable sobre lo que hay que producir y cómo hay que producirlo, y la única manera de vencerla es a través de la competencia como un proceso de descubrimiento de los planes empresariales más urgentes. Obviamente, si te cargas la competencia, te cargas la posibilidad de discriminar planes y por tanto te cargas simplemente la manera que tienes de solucionar el problema de la ignorancia ineradicable del ser humano para conocerlo todo. Luego, bueno, hay otros errores que comete Felber sobre el capitalismo. Dice que el capitalismo genera hambrunas, el capitalismo saca a los países de las hambrunas. De hecho, aquellos países que tienen hambrunas son porque han adoptado economías intervenidas o porque no se han sumado a los flujos de globalización. Y de hecho, a poco que se han abierto los mercados internacionales en los últimos 30 años, se ha visto cómo el número de gente hambrienta y el número de gente pobre en términos absolutos ha ido cayendo de manera brutal. También dice que genera destrucción ecológica. De nuevo, la destrucción ecológica la genera la tragedia de los comunes, no la propiedad privada, y desde luego la tragedia de los comunes no es algo propio del capitalismo, o es algo que se puede dar en el capitalismo, pero que se tiende a solucionar con herramientas como la propiedad privada o los contratos. Por tanto, las herramientas o los principios propios del capitalismo tienden a solucionar la degradación ecológica, y al contrario, los principios del estatismo tienden a acentuarla, porque ahí sí se da mucho mejor la tragedia de los comunes. Luego habla de acumulación desmedida de bienes materiales. Aquí veis pues ya la moralina de pues ciertas partes muy extremas de ciertas versiones del cristianismo, de desprendimiento absoluto de los bienes materiales como vía para alcanzar la felicidad, que oye, es absolutamente legítimo, pero como veremos, cuando se quiere imponer a los demás como vía universal para alcanzar la felicidad, pues ya es algo más discutible. En todo caso, el capitalismo no se basa en la acumulación desmedida de bienes materiales entendido como consumismo, sino el capitalismo se basa en el ahorro genera el capitalismo, y el capital la inversión productiva para incrementar el día de mañana nuestro bienestar. Pero precisamente para invertir, para generar capital, necesitas ahorrar, necesitas detraer de tu consumo. Luego dice que en el capitalismo la democracia degenera en oligarquía. Yo creo que la democracia puede degenerar en oligarquía dentro y fuera del capitalismo. De hecho, fuera del capitalismo, los pesos y contrapesos y la autonomía individual para tener más criterio a la hora de votar o no votar es mucho menor, porque fuera del capitalismo eres simplemente un peón del sistema y por tanto careces de siquiera autonomía para formarte tu criterio o para plantear cuáles son tus fines, porque tus fines quedan insertos en lo que la propia mayoría decide. Es decir, ahí sí es un hormiguero puro y duro. Y por tanto es muy fácil manipular todo eso en beneficio de una de las partes, de una de las sectas que puedan surgir dentro de ese proceso electoral. Y luego que genera desigualdad. Por ejemplo, dice que es incomprensible lo que os decía antes, que un jardinero cobre menos que un gestor de hedge fund. De nuevo, esto es no entender que la valoración económica que se hace de los servicios de un jardinero es muy escasa. Bueno, es muy escasa, depende. Es decir, en países muy ricos probablemente sea más alta que muchos ingenieros aquí. Pero en cualquier caso es relativamente menos valiosa que otros servicios laborales. ¿Por qué? Porque al final, si nos fijamos, el servicio de jardinería es un servicio bastante egoísta. Es decir, paradójicamente, a lo que dice Felber, el servicio de jardinería es muy egoísta, porque es, oye, arréglame mi jardín. En cambio, el servicio de gestionar un hedge fund, que es lo que Felber no puede entender que cobren tanto, es un servicio de cómo asigno el capital como bien escaso a lo largo de toda la sociedad. Por tanto, si el jardinero me corta mal las plantas, el perjudicado soy yo, y a menos que sea un obseso de que el jardín esté todo perfecto, si no me corto las venas, el hecho de que me arregle mal alguna planta no me genera un malestar brutal e insalvable. En cambio, como un gestor de hedge funds empieza a meter la pata en todas las inversiones que realiza, está destruyendo primero el capital de miles de personas que está gestionando, es decir, está arruinando a miles de personas, el ahorro acumulado patrimonialmente por miles de personas, y luego además a la hora de tomar las decisiones económicas de qué hay que producir y cómo hay que producirlo dentro del capitalismo,
las está tomando mal, con lo cual está deteriorando, está perjudicando a millones de personas de manera muchísimo más vital que si me han cortado bien una planta o me la han dejado de cortar. Por tanto, es lógico que a un gestor de hedge funds que sea bueno, precisamente para evitar todas esas meteduras de pata que son mucho más devastadoras o potencialmente mucho más devastadoras que lo que puede hacer un jardinero, se le pague mucho más, simplemente porque la sociedad valora mucho más sus servicios, sin que los individuos que componen la sociedad sea consciente de que lo valora. Pero obviamente lo que sí valora es comer adecuadamente todos los días, vestirse adecuadamente todos los días, tener ordenadores, internet, etcétera. Y eso depende de que, en gran parte, depende de que quienes gestionan el ahorro de la colectividad, del conjunto de los individuos, asignen correctamente ese capital en los fines que son más valiosos. Vale, entonces, partiendo de esas dos premisas, de que el capitalismo se mueve por egoísmo y que la competencia degenera en competencia salvaje, Felber dice: hay que desprogramar el capitalismo de la búsqueda del beneficio monetario. Las empresas se han de mantener dentro de una economía de mercado, pero las empresas deben buscar el beneficio del bien común. Con lo cual hay que crear una medición alternativa de beneficio, que es lo que él llama el balance del bien común. Entonces, ese balance del bien común lo que tiene que hacer es partir del beneficio monetario e incluir una serie de puntos, de notas, en función de si la empresa cumple con ciertos objetivos que se consideran universalmente válidos, como pueden ser creación de empleo, calidad del empleo, formas justas de reparto de beneficios, trato igualitario a los trabajadores o cuidado del medio ambiente. Entonces, esos fines que Felber de todas formas dice: esto es mi opinión. Luego esto habría que someterlo a la asamblea popular, que es ahí donde se determinaría el bien común, cuáles son los valores que componen realmente el bien común, pero como hemos comentado, eso no es el bien común, no es el bien mayoritario. Pero bueno, en todo caso, si os fijáis, estos valores que Felber asigna como bien común en realidad son el bien particular de los trabajadores de la empresa. Pues estamos diciendo, no, que haya cada vez más trabajadores, que el empleo esté mejor pagado, que se trate de la misma manera y cada vez mejor a todas las personas. Vamos, que si en lugar de producir de la manera más económica los bienes y servicios que necesitan los consumidores, sometemos el capital de la empresa a montar un bar en la empresa, a hacer que trabajen los trabajadores 4 horas a la semana y cobren el doble que ahora, etcétera, se promueve mejor el bien común. Cuando lo que tiene son bienes y servicios en menor cantidad y de peor calidad, que además son apropiados en una mayor parte por los trabajadores que trabajan menos y que gozan de mayores prestaciones dentro de la empresa. Es decir, es consumir el capital dentro de la empresa en beneficio particular de los trabajadores que componen la empresa. Entonces, para componer ese balance del bien común, Felber dice: hay que dar una serie de puntuaciones de 0 a 1000. 0 es máximo mal común, es decir, o mínimo bien común, y el 1000 es el máximo bien común. Entonces, son una serie de puntos que llevan a que cada empresa tenga asociado un color. El rojo es máximo incumplimiento, el verde es el máximo cumplimiento. Con lo cual, lo que dice es: los consumidores serían capaces de discriminar qué empresas pues hacen más por el bien común y por tanto podrían comprar aquellos productos de aquellas empresas que más hacen por el bien común. Y todo esto pues está muy bien. Yo no estoy en contra de que una empresa diga: yo trato muy bien a mis trabajadores, reinvierto parte de mis beneficios en el medio ambiente, etcétera, y como tal me pongo una pegatina y tú, señor consumidor, si crees que eso es valioso, compras productos de esa pegatina pagando el precio 3 veces incrementado. El problema es que eso ya puede suceder hoy. Es decir, nada impide que hoy las empresas compitan no tanto por la calidad de los productos, sino por signos o símbolos, mejor dicho, que les permitan distinguirse de otras empresas en función de los objetivos que esos símbolos teóricamente representan. Es decir, podrían competir por tratar mejor a sus trabajadores, y eso sería una señal que se manda a través de un símbolo que puede conceder, como dice Felber, una empresa auditora independiente. El problema es que eso hoy no sucede. Y si eso hoy no sucede, es porque quizá los consumidores a elegir no valoren eso prácticamente nada. Con lo cual, habría que plantearse si a lo mejor todo eso no integra el bien común y si el bien común no tiende a descubrirse a través del proceso de mercado, es decir, a través de la elección concreta de los consumidores. Entonces, a Felber
aunque dice que quiere mantener la libertad, como luego veremos, dice, claro, es que la gente todavía no está bien instruida, no está bien educada. Entonces, no se la puede dejar al inicio elegir libremente si quiere unos colores o quiere otros. Entonces, al principio, hasta que aprenda e interiorice los valores del bien común, porque lleva muchos años adoctrinada por la mentalidad capitalista, pues el Estado tiene que participar a la hora, pues, de, por ejemplo, subvencionar a las empresas que tienen colores más altos o imponerles impuestos más elevados a quienes tienen colores más cercanos al rojo. Cómo la violencia constituye el núcleo estructural de la economía del bien común. Y esto es interesante para que veáis el lenguaje bello con el que se disfraza el defender, atentar contra la libertad de los demás.